Bueno, mientras aparece el resto de la gente, vamos a hacer una recapitulación de lo que habíamos visto. Les estoy compartiendo ahí, si no me ven me dicen, estas gráficas que es de un fabricante de transformadores, donde veíamos la curva de, de soportabilidad. ¿Sirve? Decíamos que teníamos la curva de soportabilidad del transformador, digamos por acá, ¿sí? Digamos, el I cuadrado T, digamos, en la jerga del transformador. Después teníamos por acá una cierta curva que estuvimos analizando en los distintos órdenes, en las distintas zonas de las combinaciones tiempo-corriente que forman esta curva de inrush. ¿Ah? Y decíamos que, bueno, en definitiva, digamos, la consigna, el ideal, lo que uno tendría que buscar es que la curva del fusible, ¿sí? En principio habíamos dicho de que cuando los fabricantes no dibujan una sola curva, es la curva de fusión, ¿sí? Para lo cual, en alguna parte tenemos que asumir cuál sería el tiempo de arco, ¿sí? De alguna manera asumir el tiempo de arco, ¿sí? Para crear la segunda curva, que sería la que formaría la franja del fusible. En realidad la curva de un fusible es una franja, donde la curva de abajo es la curva de fusión, y para llegar a la curva de arriba es todo el tiempo que transcurre hasta que el arco se apaga en el fusible. Entonces decíamos que la curva del fusible tiene que estar comprendida entre estas curvas, ¿sí? En un cierto rango de corrientes, digamos, que serían las corrientes de cortocircuito que podrían llegar a ocurrir inmediatamente aguas abajo del transformador, digamos, ¿sí? Tengo el fusible acá, ¿sí? Y tengo un cortocircuito aguas abajo del transformador, ¿sí? Después, cuando hagamos el seguimiento de un problema concreto, vamos a ver que existe una fórmula para esta curva de cuadrado T, ¿sí? Que de alguna manera está definida en un cierto rango de posibles corrientes de cortocircuito inmediatamente en bornes del secundario, ¿sí? ¿Por qué habría variaciones de esa corriente de cortocircuito? Bueno, en principio, si uno hace el cálculo sin suponer ninguna resistencia de falla, me va a dar un valor, digamos, en esta zona, ¿sí? Pero todos sabemos que hay resistencia de falla, con lo cual las corrientes pueden llegar a bajar, ¿sí? Y bueno, hay que estimar el valor mínimo de esa corriente, asumiendo una cierta resistencia de falla, como siempre, ¿no? Bueno, esto es el ideal, digamos, ¿sí? Obviamente, lo que ocurre es que muchas veces no logramos, como yo decía, hacer cumplir todas las premisas. Entonces, tal vez esta zona no sea realmente cubierta tal como está dibujado así en todo este rango, sino de repente hay un rango donde estas curvas se cruzan. Pero en principio esta consigna es así. Y habíamos dicho de que, bueno, la composición de la corriente de inrush, ¿sí? en los tiempos grandes, digamos, tiene que ver con las corrientes de magnetización, digamos, ¿sí? Es decir, para los tiempos de, digamos, 0.1 segundo, ¿sí? O incluso más rápido, ¿sí? Es decir, en esta parte de la curva, de acá para allá, ¿sí? Esto sería 100 milisegundos, o 0.1 segundos, y esto sería, como dice ahí, 12 veces la corriente nominal del trafo, ¿no?
del tracto. ¿Ah? Daniel, Sí. disculpa, hay un compañero en la sala de espera. Me imaginé que me iba a pasar eso. Si aparece algún otro más, avísenme. Yo me entusiasmo y me olvido de mirar. Bueno, les decía, entonces, digamos, de este punto de la curva hacia, digamos, zonas de la curva de mayores, perdón, al revés. De acá para allá, es decir, para mayores corrientes y tiempos más chicos, es decir, más bien tirando al principio del fenómeno, esta zona de la curva se explica por las corrientes de magnetización. Ya en esta otra zona habíamos hablado que hay otros elementos que pueden jugar, estoy admitiendo otro compañero, que serían lo que llamamos acá, sería el efecto de la carga fría, ¿tá? Que eso ya no es un tema del propio transformador en sí, sino lo que hay aguas abajo del transformador, que puede ser de lo más variable. Puede haber cargas que no tengan ese fenómeno, ¿sí? Que en realidad no se observa en la práctica una sobrecorriente derivado por efecto de carga fría, es decir, por estar mucho tiempo la carga desenergizada. Así que depende. En las letras de los problemas, cuando no decimos nada, es porque esto no se considera, y de hecho ya les digo, van a ver que en realidad en muchos problemas esto se colapsa a un punto, digamos. Entonces la curva del fusible tiene que estar por arriba de este punto y listo. ¿Tá? Pero en la vida real hay que considerar los efectos de carga fría, y eso en definitiva tiene que ver con el conocimiento de la carga, es decir, ¿qué carga hay? ¿Sí? Es más bien un tema empírico. O sea, con eso es lo que les quiero decir, que esta curva que está de acá, bueno, eso será válido para cierto tipo de cargas, o tal vez son valores conservadores, pero digo, estos valores en el tiempo de entre 1 segundo y 10 segundos, bueno, pueden variar. ¿No? La otra cosa que es interesante es lo siguiente. Nosotros estamos tomando como fórmula tomar 12 veces la corriente nominal del transformador. Eso es una regla empírica, seguramente conservadora, ¿sí? Pero muy utilizada en transformadores de media baja tensión. Lo que es interesante, eso después lo vamos a ver en un ejercicio, es lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo más de un transformador? Por ejemplo, yo tengo una salida de una estación y en definitiva yo tengo una troncal, pero tengo un montón de derivaciones, ¿tá? De línea que a su vez tienen transformadores, ¿sí? Bueno, cada uno se supone que tiene su fusible de protección, ¿no? ¿Tá? Y bueno, en definitiva tengo muchos transformadores. ¿Tá? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con la energización de toda esa línea cuando tengo todos esos transformadores? ¿Tá? La realidad es que hay un fenómeno estadístico, y es que cuanto más transformadores hay, como la magnetización remanente de los núcleos de todos estos transformadores puede considerarse como algo aleatorio y que varía y que en realidad puede variar, digamos, siendo positivo o negativo para un lado en un sentido o en el otro, hay una tendencia a que se compense eso. ¿Tá? Entonces, en definitiva, ¿qué quiere decir eso? Que yo podría considerar, digamos, todo esto, lo que hay en esta salida, como un gran transformador, digamos que sea representativo de todo esto, ¿sí? Una potencia de transformador que sería la sumatoria de todas las potencias de todos los transformadores, ¿sí? Y yo podría hallar la corriente nominal de este transformador equivalente, ¿no? O sea, tendría una corriente nominal de un transformador equivalente que simplemente sería la suma de todas esas potencias, digamos. ¿Tá? Ahora, dado ese fenómeno de aleatoriedad,
si yo quiero considerar el fenómeno de inrush, ya no es cierto de que yo tengo que tomar el punto, digamos, 100 milisegundos y 12 veces la corriente nominal. ¿Sí? Es decir, sería demasiado conservador tomar 12 veces la corriente nominal del equivalente, digamos. ¿Ah? De hecho, esto empieza a bajar, es decir, cuanto más transformadores tengo, este número en vez de 12 va a ser, por ejemplo, 8, y si sigue subiendo la cantidad de transformadores va a ser 2, 3, 2, hasta que llega un momento, y son muchos, el efecto de la corriente inrush por magnetización no se considera. ¿Ah? Por ejemplo, un valor que recuerdo, porque es una regla práctica, si son 4 transformadores, si tuviera una derivación con 4 transformadores, ¿ah? Digamos, el transformador equivalente para estimar la corriente de inrush por magnetización se toma 8 veces IN, cuando con IN la corriente nominal de un transformador equivalente a estos 4. ¿Se entiende? Y cuanto más transformadores hay, este número empieza a ser cada vez más bajo, digamos. Entonces, si yo tengo una salida donde típicamente tengo muchos transformadores chicos, pero todos iguales o muy parecidos, en realidad esa parte de la corriente de magnetización, ¿sí? Este coeficiente tiende a 1, digamos. ¿Ah? Eso no quiere decir que este interruptor no experimente la otra parte de la curva, que es la parte de la curva de carga fría, porque eso tiene que ver con las cargas que hay acá, ¿sí? En cada uno de aguas abajo de cada uno de los transformadores. ¿Ah? Después esto lo vamos a volver a ver en un problema concreto, ¿ok? Pero, insisto, cuando es un transformador solo se toma 12 veces 100. Capaz que si ven otro libro o alguna otra cosa, capaz que en vez de 12 toman algún valor un poco menor, digo. Es un valor, ya les digo, es un valor conservador, si ustedes quieren, ¿no? De hecho, para ser más específicos, uno debería consultarle al fabricante esto. Lo que pasa es que típicamente para transformadores de media-baja tensión, es decir, transformadores del orden de 1000 kV hacia abajo, esto es una fórmula que se suele utilizar. ¿No? Bueno. Insisto, todo esto después lo vamos a ver siguiendo un problema, ¿no? Es decir, un problema donde en definitiva vamos a ver en forma práctica la aplicación de todas estas cosas. Bien. Entonces, decíamos que yo lo que tengo, en definitiva, es que establecer una cierta coordinación entre un elemento de protección que va a ser un disyuntor o un reconectador y eventualmente fusibles, elementos de protección que serán fusibles, que están aguas abajo de él. ¿Tá? Entonces, yo lo que voy a querer hacer, ¿qué es? Y en definitiva, en principio, una coordinación de tipo cronométrico, ¿tá? Que digamos, es el primer concepto que vamos a manejar. ¿Tá? La coordinación cronométrica es simplemente, bueno, yo tengo la curva del fusible por acá, ¿sí? Una curva que a su vez tiene que haber cumplido todo lo que dijimos hoy, es decir, estar entre la curva de inrush y la de soportabilidad, ¿sí? Pero a su vez esa curva del fusible tiene que tener una coordinación cronométrica, ¿sí? Con el elemento de protección de la salida, que típicamente es un interruptor o un reconectador. ¿Tá? Por lo tanto, hay una curva
¿sí? Hay una curva inversa, ¿sí? ¿Qué tan inversa? Bueno, ya habíamos visto que para un interruptor tenemos curvas que se llaman inversa, muy inversa, extremadamente inversa. Pero son inversas en el sentido de que cuando aumenta la corriente baja, y cuando aumenta la corriente baja el tiempo de actuación. ¿Ah? Bueno, para darles un ejemplo de esto, se me ocurrió mostrarles, ustedes siguen viendo esto, así que si yo cambio acá lo van a ver. Esta curva, ¿ven la curva que estoy mostrando ahora? ¿Se ve? ¿Ah? Esta es una curva de verdad, esto no es un ejercicio, digamos. ¿Ah? Esta es una curva de una salida de Montevideo G, donde Montevideo G es una estación de UTE de 150 kilovoltios a 22 kilovoltios. O sea, ya en este caso, esto es 22 kilovoltios. ¿Ah? Ven que dice ajuste 50/51. Esto por un lado. Después tengo otra curva, ¿ah? Que es de la misma salida, pero ajuste 50N, 51N. O sea, la primera es la curva correspondiente a la actuación por las corrientes de fase, ¿sí? Y esta otra es la actuación cuando lo que se está midiendo es la corriente residual, es decir, la suma vectorial de las tres corrientes, que es la que uno mide cuando hay una fuga a tierra, por ejemplo. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, lo que se ve acá, que, bueno, con algunos criterios, ¿sí? La gente de protecciones de UTE definió, ¿sí? Ciertas curvas que se toman de protección, donde, por ejemplo, esta es la curva de la salida, es decir, cualquiera de las salidas, dice salidas, porque de hecho todas las salidas, ¿sí? Acá hay más salidas, de 22 kilovoltios, todas las salidas se le pone la misma curva. ¿Tá? Esto no tiene por qué ser así. De hecho, uno podría para cada salida estudiar el problema individualmente y obtener distintos tipos de curvas. ¿Sí? De hecho, sería algo más optimizado hacer de que cada salida tuviera su propia curva, porque no todos los fusibles, digamos, no todos los fusibles que van en las derivaciones van a ser los mismos, ¿no? Pero digamos que por un tema de uniformidad y para no complicarse mucho, la gente de protecciones tomó una curva única para todo y chao. ¿Tá? Entonces, ante cualquier desbarajuste de las curvas de protecciones, ya saben que es siempre la misma. ¿Tá? Entonces, lo que quiero que vean es que, ¿qué es lo que tienen acá? Bueno, acá lo que está en color violeta y azul son dos curvas de fusibles de diferentes fabricantes, digamos, que tal vez los habrán tomado como casos extremos. Digamos. En realidad estos dos fusibles, ojo, estas son dos curvas de fusión de dos marcas distintas, ¿tá? Que de hecho tienen la misma asíntota, o sea, son fusibles. Ven que uno dice FDW100 y hay otro que dice Fusark 100 amperes. En realidad esos dos fusibles tienen la misma corriente nominal. Lo que varía es la forma de la curva del fusible, en el cual hay un fabricante que garantiza esta y hay otro fabricante que garantiza esta otra. ¿Ah? ¿Por qué es así? Bueno, porque sucede que en media tensión la forma de la curva de los fusibles de media tensión no está normalizada. No hay una norma que diga, tiene que pasar por acá. No así, por ejemplo, la curva de los fusibles de baja tensión. La forma de los fusibles de baja tensión sí está normalizada y tiene que pasar por donde tiene que pasar. Pero en media tensión es así, no está normalizado eso, no sé por qué, pero es un hecho.
Y por lo tanto, en realidad uno tiene que ver cuál es la curva de los fusibles que tiene la red, que en definitiva es mirar los catálogos de lo que hay en la red y ver por dónde pasan, y representarlos en una gráfica a tiempo corriente logarítmica, que es lo que hizo la gente de Protección EDUTE en este caso. ¿Ah? Es decir, vieron dos casos que tenían de fusibles en la red, lo representaron, y definieron una curva negra, esta curva negra, ¿sí?, que es la de la salida, de los disyuntores de salida, en este caso sí son disyuntores, no son reconectadores porque no se hacen reconexiones, y la razón por la cual no se hacen reconexiones es porque la red de 22 kilovoltios de Montevideo es estrictamente subterránea, por lo tanto son cables apantallados de aislación sólida, y por lo tanto no tiene sentido hacer reconexiones, ¿sí? Porque en una aislación sólida hacer reconexiones no tiene sentido, porque una vez que hay una falla, reconectar es inútil, va a seguir saltando el arco en el mismo punto. Esperen que tengo que conectar el... Disculpen un segundo, porque se me va a apagar la computadora, me olvidé de conectarla. Pero llegará el tiempo, antes de que se apague todo. Sí, llega a tiempo. Bueno. ¿Se escucha? ¿Hola? Sí, se escucha así. Bien. Entonces, les decía, esta curva, en definitiva, es la consigna, es decir, hay un relé que se le tiene que programar de alguna manera a esta curva, ¿sí? Como sea que estos relés ahora se programan y las curvas, hay una gran posibilidad de cambio de curvas y de combinaciones de distintos tipos de formas de actuación, se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Ah? Yo voy a describir, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si bien nosotros, a ver, a nivel de lo que es problemas, ustedes siempre van a ver curvas que tienen una parte inversa y una parte instantánea. ¿Tá? La parte inversa, obviamente, es la parte de esta curva, y después tienen la parte del instantáneo, que sería esta parte. ¿Tá? Lo estoy señalando con la manito del ratón, si no lo ven, dígame, pero esta parte sería el instantáneo, ¿tá? Lo que se llama el instantáneo. ¿Tá? Que en realidad no es instantáneo, el instantáneo no es instantáneo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el instantáneo son, digamos, 30 milisegundos. Esto es, 30 milisegundos es, digamos, lo que el relé tarda en entender que esa corriente es una corriente que vale tanto, y por lo tanto corresponde mandar abrir el interruptor. ¿Ah? Puede ser 30 milisegundos, 40, 50, depende de la tecnología, que tan viejo sea, pero instantáneo quiere decir que no hay una demora premeditada del relé en mandar la orden de abrir. Él abre lo más rápido que puede, pero él necesita un tiempo para medir la corriente que le está llegando. ¿Ah? Entonces, básicamente eso explica por qué está en este nivel de tiempos. ¿Ah? Sería más o menos no, en este caso exactamente serían 30 milisegundos. Y en el mercado, que hoy. ¿Cómo? ¿Qué es la ensalada de patata? Ah, la ensalada de. ¿Qué? La de para grafitear. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ah, no entendía nada. Bueno, sigo. Recuerden una cosa que siempre les digo, no se confundan, estas gráficas son logarítmicas. Cuando el fabricante dibuja esto así, por ejemplo, no es que a partir de acá el fusible no puede abrir, no. Lo que quiere decir es que la curva de fusión, digamos, se pega a 10 milisegundos. ¿Ah? Pero no es que no quiere decir que a partir de acá ya no puede abrir cortocircuito. El poder de corte de repente del fusible de la curva azul de repente anda en los, yo qué sé, 50 kiloamperes. O sea, por acá de repente, yo qué sé. ¿Ah? Bueno, entonces le decía, esta parte es la del instantáneo. ¿Ah?
Y después ven que acá incorporaron otra función, que es un tiempo definido, una actuación por tiempo definido con un cierto retardo. ¿Sí? Ven que a los 300 milisegundos hay una actuación acá por tiempo definido a partir de un cierto umbral que no sé cuál es. ¿Eso es 300 o es un poco más? ¿Cómo? ¿Es 300 o...? No, porque tenés 100, 200, 300. Sí, pero ¿el 1 es un segundo o está...? Punto un segundo son 100 milisegundos, ¿no? Sí, pero las curvas no, o sea, no se pueden mover, no puede ser que el 1 sea 0,2 segundos, por ejemplo. O están configurados así. No entiendo qué estás preguntando. Digo, acá claramente tenés un tiempo definido de actuación a partir de esta corriente umbral a los 300 milisegundos. Sí, y a la derecha arriba, ¿no decía algo? No importa. O sea, ahí a la derecha arriba. Acá. Sí. Acá tenés este T más 0,3 segundos. Es el umbral que tenés, ¿tá? A partir de esta corriente tenés una actuación, es decir, definida, siempre actúa a la misma velocidad que es 0,3 segundos. Hasta que llega a este otro umbral en el cual actúa el instantáneo. Y para este relé el instantáneo es 30 milisegundos. Hay un retardo acá, pues, es decir, esta función acá, ¿sí? Tiene una explicación. Es decir, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no directamente hicieron esto? Es decir, bajar acá y meter el instantáneo en el mismo umbral donde metieron el umbral de tiempo definido anterior. ¿Sí? ¿Por qué no hicieron esto? Bueno, hay una explicación. En realidad, primera cosa, la actuación, las curvas de adaptación, la consigna siempre es, siempre que se pueda, hay que actuar lo más rápido posible. Eso parece obvio decirlo. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido actúe para una cierta corriente, voy a tener un desgaste de la red menor. Eso es de sentido común. Ahora, ¿por qué uno haría algo como esto que está acá? Es decir, ¿por qué meto un tiempo acá, ¿sí? Durante un cierto rango de corriente de cortocircuito en que actúe en 0,3 segundos hasta acá? ¿Por qué no bajar directamente acá, no? Meter el umbral instantáneo en una corriente más chica. Bueno, lo que pasa que eso puede conspirar contra la coordinación, justamente, de las curvas. Porque parece lógico que estas curvas tienen que tener una cierta separación, es decir, tiene que haber un cierto tiempo mínimo entre una curva y otra. Básicamente es eso. Esto es, si yo pego mucho la curva, ¿sí? Esto se hizo así, pero podría haber sido, por ejemplo, que esta curva negra hubiera sido más pegada al azul hasta más abajo, por ejemplo. Ahora, eso, ¿qué efecto tiene? Sí, está bien, yo, si meto una curva negra más abajo, lo que logro son tiempos de actuación más rápidos para cualquier corriente de cortocircuito. Bien, eso es bueno para la red, ¿sí? Porque cada vez que haya un corto, va a durar menos y voy a estresar menos la red y los elementos, los componentes de la red van a durar más tiempo. Bien. Pero puede pasar, si yo me pego mucho a esta curva, ¿sí? Que tal vez, está muy bien de repente en el dibujo, pero tal vez en la realidad eso es lo que haga que pasen cosas como esta. Yo tengo un corto acá, ¿sí? Aguas abajo de este fusible, y en realidad se quema el fusible, pero también abre la salida. Con lo cual voy a tener el problema que además de quedarme afuera este transformador,
me va a quedar afuera tal vez algunos otros transformadores que estén por acá. ¿Se entiende? Yo tengo otras cargas acá. Entonces, si me abre la salida, me van a quedar afuera cargas que no han tenido nada que ver con el problema. Entonces, acercar mucho las cargas para tratar de respetar la consigna de abrir lo más rápido posible, puede conspirar con la selectividad de la protección. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hablar después de que se corte va a ser de una idea de qué tiempos hay que considerar. ¿No? Pero sin duda hay que tener alguna consigna de tiempos para considerar, porque si no lo que pasa es eso. ¿No? Puedo tener algún margen de corrientes de cortocircuito que se puedan dar en esta red, en el cual no haya coordinación. Sí, puede pasar. Puede pasar, y además les digo que eso pasa. Es decir, en una red real es muy común que abra un fusible y de repente abra la salida también. No es extraño eso. ¿Por qué? Y bueno, porque a veces es muy difícil coordinar todo. ¿No? Insisto, una vez más, nosotros estamos explicando, digamos, cómo uno académicamente tendría que tratar el problema, pero a veces en la realidad es difícil hacer cumplir con todas estas consignas. ¿No? Lo mismo aplica para la protección que está aguas arriba. Ven que dice trafos acá. ¿Qué es esto? Estos trafos es, yo no lo dibujé, pero acá hay otro disyuntor, ¿sí? Que alimenta esta barra, y este disyuntor que está acá tiene que coordinar con los de la salida. Es decir, yo quisiera, nada más, que abra primero la salida antes que ese interruptor que está protegiendo toda la barra, porque si no me va a quedar afuera toda la barra, y no la salida que tiene el problema. ¿Sí? Pensando en algo como, por ejemplo, un cortocircuito acá, ¿no? Si en el propio cable, el que va a actuar es este. ¿No? O pónganle que el fusible este no actúa porque fue sustituido por un alambre, cosa que a veces pasa, y por lo tanto en realidad no hay un fusible ahí. ¿No? Bueno, entonces yo necesito la coordinación cronométrica, y eso es lo que ven ahí, ¿sí? Es lo que ven acá en esta gráfica. Y también verán que hay una separación acá en el tiempo que sale de algún lado. ¿Sí? Así que bueno, después vamos a ver alguna idea de cuánto tiene que ser eso y por qué, digamos. ¿No? Pero por lo pronto parece obvio, parece claro que tiene que haber, ¿sí? Tiene que haber una separación. Todos estos conceptos que estoy dando también valen para la actuación que corresponde a cuando hay un cortocircuito fase tierra, ¿sí? Que sería la programación del ajuste, ¿sí? La programación del relé para ese caso, es decir, cuando tengo corrientes residuales, es decir, cuando la suma de las corrientes de cortocircuito no da cero. Cuando da cero, y bueno, cuando tengo, por ejemplo, cortocircuitos trifásicos o bifásicos, ¿sí? En cuyo caso, bueno, lo que voy a tener es la actuación de acuerdo a estas curvas. Cuando tengo un corto fase tierra, en realidad estas curvas van a seguir valiendo, es decir, el relé también va a actuar de acuerdo a estas curvas, pero primero, mucho más rápido, van a actuar estas curvas. ¿Ah? Mucho más rápido. ¿Ah? ¿Por qué? Porque las corrientes de tierra están topeadas a un valor mucho más bajo. ¿Ah? Entonces, cuando tengo unas corrientes residuales muy, muy chiquitas como corrientes de fase, como corrientes de tierra son muy grandes y va a actuar muy rápido. ¿Ah? Esto, si quieren, lo explicamos un poco mejor. Ahora se va a cortar, así que voy a cortar yo primero.
Bueno. Tengo que compartir de vuelta. Bueno, entonces, ¿se está viendo de vuelta la gráfica? Sí, sí. Entonces, les decía que tenemos siempre dos tipos de programación del relé. Una es lo que sería lo que haría el relé cuando mide las corrientes de fase, y otra lo que haría el relé cuando mide la sumatoria de las corrientes, la sumatoria vectorial, ¿se entiende? ¿No? ¿Ah? Entonces, fíjense algo como esto. Acá nosotros tenemos el neutro del transformador, ¿sí? En distribución, siempre aterrado a través de una resistencia, ¿sí? O incluso una impedancia, un transformador de impedancia, que lo vamos a ver después. ¿Sí? Lo voy a anotar porque después me olvido. Entonces, como tenemos siempre esa resistencia acá, lo que ocurre es que las corrientes de tierra nunca van a pasar de 1000 amperes, que es esto que se ve acá. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que cuando tenemos corrientes del orden de 1000 amperes, ¿sí? Las actuaciones, tanto de las salidas, incluso digamos, el respaldo que tiene ante una falla a tierra, son actuaciones muy rápidas, ¿no? Esto es 0.01, acá falta el 1, ¿no? 10 milisegundos, 20, 30, 40, 50, ¿no? Y acá estamos hablando de esto que es 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Esto aparentemente son 200 amperes. Sí, 200 amperes. Es decir, a partir de 200 amperes de corriente de falla a tierra, ya actúa en forma instantánea. ¿Tá? Ahora, fíjense que para 200 amperes la curva de fase de la salida ni siquiera actúa, digamos. Esto es 100, esto es 200. ¿Tá? Es decir, como tenemos muy discriminados, son órdenes de magnitud muy distintas, obviamente la protección programada para tierra va a actuar primero. ¿Sí? Bien, entonces, ahora me gustaría mostrarles, ir un poco al hardware, digamos. ¿Tá? Es decir, me gustaría mostrarles cómo se cablea la corriente residual, es decir, cómo logramos que un relé pueda medir la sumatoria vectorial de las corrientes de fase para obtener la corriente de fuga a tierra. Básicamente hay dos maneras de hacerlo. ¿Tá? Una ya lo había explicado, ¿sí? ¿Sí? Que es básicamente el relé tiene entradas de las corrientes y tiene entradas de las corrientes y de neutro, o sea, de la sumatoria vectorial de las corrientes. Entonces yo tengo una salida, ¿tá? Tengo el interruptor, lo que voy a tener son transformadores de corriente, ¿sí? Uno por fase, ¿no? Esto así dibujado no se entiende, disculpen. No vamos a dibujarlo en forma trifásica porque si no se van a marear. Tengo el interruptor y tengo 3 transformadores monofásicos. ¿Tá? Y yo podría tener un cuarto transformador de corriente de una boca más grande, digamos, que hiciera pasar los 3 cables de las 3 fases. En ese caso, la sumatoria
de las corrientes se hace por física, digamos, la sumatoria de las corrientes que pasan en la superficie esta es la corriente residual, y digamos, este toroide se sensibilizaría y daría una salida proporcional a esa suma vectorial. ¿Tá? Ahora, eso de hecho implica tener un cuarto transformador de corriente. Típicamente se usa eso cuando uno quiere tener es decir, cuando está midiendo corrientes muy bajas de tierra, es decir, de falla tierra. Es decir, en muchos casos no se usa esta opción, sino que se hace lo que se llama la conexión Holmgren, ¿tá? Que es muy usada y es justamente lo que les voy a mostrar ahora. ¿Dónde estoy? Compartir. Esto lo pueden ver en la presentación, pero ahora les voy a mostrar otro caso más real. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí. Bueno, la conexión Holmgren es una manera, digamos, de obtener la corriente, la sumatoria de las corrientes de fase y cableárselas al relé. Es decir, esto que está acá, es el relé, digamos. ¿Sí? Esto que está acá es el relé, tiene sus correspondientes entradas de cada una de las corrientes de fase, y lo que se hace es que las corrientes entran, ¿sí? Cada una de las corrientes entra, y cuando sale, simplemente se cablean juntas, se hace ¿cómo es? Se juntan los tres cables, y de acá lo que sale, ¿sí? Es justamente la sumatoria de esas tres corrientes, que es la corriente de tierra. ¿Sí? Simplemente un nudo, una conexión. Y la salida de esa conexión se entra acá, que es la entrada de neutro, ¿sí? Que yo dibujé acá en el pizarrón. ¿Ah? Y después lo que hace, bueno, esa salida entra acá, ¿sí? Y bueno, de esa manera se reconstruye el camino de la corriente. ¿Ah? ¿Se entiende? Vamos a ver eso en un ejemplo real de un cableado de una celda. ¿Ah? Entonces, en definitiva, la conexión Holmgren, lo que se logra es no usar un cuarto toroide, sino que se usa simplemente las corrientes de fase, es decir, la salida de los secundarios. ¿Sí? ¿Qué haces, perra? Disculpen. No, muy fuerte. Estaba arrastrando ropa por el piso y casi se lleva el cable puesto. Bueno, entonces, este tipo de conexión tiene un error mayor, digamos. ¿Sí? Los errores son mayores porque, en definitiva, es la suma de los errores que pueda tener cada uno de estos transformadores, lo que uno vería como corriente de neutro, lo que uno estaría cableando acá, ¿sí? A la entrada de neutro del relé es la suma eventualmente de los errores de los transformadores de medida. ¿Tá? Con lo cual uno ya empieza a entrever que ya por esa razón sola uno tiene que tener un umbral, ¿sí? Uno tiene que tener un umbral de actuación de tierra que no puede ser 0 o un poquito más de 0. Tiene que ser algo, por ejemplo, ese umbral de actuación de tierra, tiene que ser algo que sea mayor a lo que pueda estar midiendo acá simplemente por los errores de los transformadores. ¿Qué es lo que quiero decir? Imagínense que ustedes tienen acá, en el circuito de potencia, ustedes tienen una carga perfectamente equilibrada. Es decir, las corrientes son exactamente iguales. ¿Sí? En módulo, ¿sí? La fase 120 grados es exactamente el mismo módulo. Pero resulta que estos transformadores de corriente tienen errores. Entonces, como tienen errores, si bien la corriente de carga en el circuito de potencia está equilibrado, lo que yo puedo llegar a estar midiendo acá,
como corriente de neutro, es decir, lo que ve el relé, no va a ser cero. Idealmente tendría que ser cero, porque si están equilibradas, yo tendría que tener una muestra de todo eso también equilibrada y la corriente que fuera cero. Pero no es exactamente cero porque estos transformadores tienen errores y los errores tienen derivas distintas. Eventualmente podemos pensar que digamos, por decirlo medio brutalmente, un transformador se equivoca para un lado y el otro para el otro. Es decir, idealmente tengo la suma de los errores de los tres. Entonces, ya de por sí eso nos da para pensar que evidentemente yo tengo que tener un umbral que sea insensible a que, por ejemplo, en el pico de carga no me abra porque tengo el umbral tan bajo que actúa por esas corrientes no nulas que va a haber acá, simplemente por los errores de los transformadores de corriente. Bueno, entonces, ahora sí le voy a mostrar un caso real que está acá. A ver. Vamos a compartir esto. Y acá está. Bueno, ¿qué es esto que les estoy mostrando? Esto es un plano de cableado de una celda real, marca Ormazábal, es una marca de celdas. Y en este caso, lo que estamos viendo es una celda, ¿sí?, de SF6 que tiene una salida con un interruptor. ¿Sí? Ven que acá tiene este símbolo que, si ustedes recuerdan, significa que es algo enchufable. ¿Por qué? Porque esta celda se enchufa a las celdas adyacentes, no sé si se acuerdan, pero lo habíamos visto eso, que físicamente son celdas que tienen unos conectores especiales que conectan por barra unas celdas a otras, y bueno, se va armando el barreado de esa forma. Así que acá tenemos la barra. Después tenemos acá un seccionador, ¿sí?, bajo carga, que en realidad es de 3 posiciones, por eso tiene este dibujo. ¿Sí? Tiene una puesta a tierra, ahí, así está dibujado como que está abierto, y bueno, después la tercera posición sería de cierre. Después el disyuntor, y lo que tenemos, esto es un diagrama unifilar, después vamos a ver el esquema trifilar, que es más interesante, ¿sí? Tenemos lo que serían los transformadores de corriente, y acá está el relé, digamos, que se llama el core RPG, que tiene las funciones 50, 51, de fase y de tierra. Nada raro. Bueno, el esquema trifilar sería como sigue, ¿no? Entonces, más allá de todo lo que está acá, me interesa reconocer componentes. Bueno, por un lado tengo esto que está acá, es los divisores capacitivos con los LEDs, ¿sí?, para detectar tensión. Esto es, no sé si creo que lo había comentado, pero de última lo comento de nuevo. Yo lo que tengo acá es un condensador, ¿sí?, y después tengo un segundo condensador a tierra, y acá lo que tengo son LEDs, ¿sí? Obviamente este punto del condensador del divisor capacitivo es una tensión muy bajita, ¿no? Y con eso tengo la presencia de tensión. Pero quería concentrarme justamente en lo que se ve acá, que justamente este es el famoso relé ECOR RPG. Este relé además tiene una característica interesante, y es que es autoalimentado. Esto ya que estoy se los comento, pues es un tema tecnológico de interés. Se corta un poco, Daniel, no sé si soy yo. Bueno. Daniel, se entrecorta un poco. Bueno, entonces repito esto último. Decía que este relé es un relé autoalimentado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, Daniel, perdona. ¿sí? ¿Sí? No, que se entrecortó lo último, no sé si fui yo o fuiste vos. No sé los demás si... Me parece que fuiste vos, Javier, sí. Sí, creo que son. ¿Los demás se escucharon bien? Sí, los demás creo que escuchamos bien.
Dale, perfecto. Bueno, entonces decía, este relé es autoalimentado, es decir, en principio no necesita una fuente auxiliar, sino que él obtiene su energía de estos toroides que están acá. ¿Tá? Sin entrar mucho en detalle, digamos, básicamente con esos toroides lo que hacen es con la corriente que obtienen de la propia carga, de alguna forma cargan un condensador por ahí, qué sé yo, que, digamos, provee al relé de energía, la cual va a ser necesaria cuando justamente se corte, porque actúe el interruptor. ¿No? Digo, a grosso modo, es esta unidad que aparece acá en este cuadradito, este rectángulo que dice tarjeta de autoalimentación. ¿No? Desde el relé, lo que hace es tomar de los secundarios de los tres toroides, cada uno en su fase, que vienen del interruptor. ¿No? Entonces, lo que ustedes ven acá es justamente, bueno, esta es la conexión Holmgren, está dibujada con más detalle porque se dibujan las borneras, qué sé yo. Pero básicamente lo que ven es que las corrientes de los secundarios, que son estas que vienen acá, entran, ¿sí? Y de alguna manera salen, ¿tá? Y ese nudo, lo que sale de ese nudo, siempre va a ser la suma de las tres corrientes, por Kirchhoff. Así que de acá lo que sale y que se cablea a esta otra entrada es justamente la corriente residual, la suma de las tres corrientes, y por tanto una muestra proporcional de la corriente de falla tierra. En definitiva es eso lo que yo tengo. Obviamente con los errores que puedan tener los transformadores de corriente. Pero si no hubiera errores, lo que yo tengo acá es una muestra proporcional de la corriente de tierra. Y por tanto, el relé, lo que sea que vea acá, así tal cual va a actuar. Con su programación de tierra, ¿no? Ante cortocircuitos que, digamos, estén alimentando esta parte del circuito. ¿Tá? Después esto viene por acá y bueno, vuelve otra vez y así se arma el circuito. Esta es la famosa conexión Holmgren vista en un caso real. ¿Sí? Después todo esto son borneras. ¿Tá? Esto no sé si, creo que lo había comentado Tomás en algún momento, pero cuando uno necesita esto, este relé o cualquier relé en general, sacarlo para hacer mantenimiento, para lo que fuere, ¿sí? Uno lo que tiene que hacer es cortocircuitar acá, ¿sí? Para que el secundario de cada uno de los transformadores de corriente quede cortocircuitado para no tener problemas. ¿Sí? No sé si se acuerdan de eso. Bueno, eso se hace con determinadas borneras, y a esta altura yo si fuera ustedes me preguntaría, ¿y qué es una bornera? Bueno, vamos a mostrar una, como para que tengan alguna idea de la cosa en sí. Esperen un segundo que se actualice, a ver. Tengo alguna foto. En definitiva, las borneras es donde vienen todos los cables de todos esos circuitos que estaban dibujados ahí en el plano, ¿sí? Los cables físicos, ¿sí? Donde se hace, los cables se les pone un terminal, se los identifica con una cierta codificación para identificarlos, ¿tá? Y en esos puntos, la bornera se les identifica con cartelitos o cosas por el estilo, para hacer el seguimiento de ese plano, es decir, ver si realmente, físicamente, el cableado se corresponde con el plano que acabamos de ver. ¿Tá? Disculpe que está medio lento esto. Bueno, acá hay fotos de cualquier cosa. Disculpe que está medio lento esto. Creo que andaba por acá. Acá, esto.
Esto que se ve acá es una bornera, ¿sí? Que no es mucho más que lo que se ve ahí, ¿sí? Una estructura de plástico que tiene bornes a donde llegan los cables, ¿sí? ¿Se ve la bornera? ¿La están viendo ahora? Sí, sí. Y en este modelo, ven que está identificado, ponen cartelitos con una cierta codificación. Bueno, acá no están los cables, ¿no? No están los terminalcitos de los cables. Y en este modelo, si no recuerdo mal, estas cosas naranjas que tienen acá se mueven y son las que cortocircuitan cuando es necesario. Es decir, acá se estarían cableando, ven que dice fase y neutro. Bueno, acá en las corrientes de fase, acá se cablean los secundarios de los 3 transformadores de corriente, y con esta llavecita naranja, en cada fase, moviéndola, se cortocircuitan los secundarios para que se pueda sacar en forma segura el relé y que no revienten los transformadores de corriente. Bueno, era simplemente eso lo que les quería mostrar. Bien. Entonces, bien, esto era un poco un pantallazo de la realidad, un popoco de hardware, digamos. Vamos a ver un poco, ahora sí en el pizarrón, vamos a ver vamos a hablar un poco de los tiempos, ¿sí? Los tiempos que necesitamos separar las curvas, digamos, de los elementos que tenemos que eventualmente coordinar. ¿Tá? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, la curva de un fusible, una curva de la salida y eventualmente una curva del respaldo de barra de esa salida. ¿Tá? Entonces, cabe preguntarse por qué no, decíamos, por qué no pegar estas curvas. Bueno, es que necesito tener una cierta separación, un cierto margen de tiempo, ¿no? Que lo habíamos visto, volviendo otra vez al esquema de las salidas de la G, para tener algo real en mente. ¿Dónde es que estaba? Creo que estaba acá. Piqui. ¿Ah? Algo como esto. Sí, bueno. Bien, entonces, ¿cuál sería el criterio para estas separaciones en los tiempos? ¿Sí? Para tener una buena coordinación cronométrica. Entonces, uno lo que puede analizar en esta gráfica, ¿sí? ¿Se está viendo Sí. la bornera? ¿Vos estás mostrando algo o no? ¿No están viendo las curvas de Montevideo G? No, estamos viendo la bornera. ¿Qué hice? No, está bien, si no lo compartí. Me equivoqué. Esperen un poco que esto quedó pensando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? ¿Tá? En ese momento, lo que ocurre, ¿tá?, es que en realidad se cierra un contacto que va a energizar una bobina, ¿tá? Y eso
está clara, se ve claramente, voy a intentar compartirlo y espero que no se enoje mi máquina. Vamos a esperar un poquito. No te enojes, máquina. Ahí. Estamos de vuelta viendo el esquema de cableado del relé de la celda. Bien. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad físicamente? En el momento en que este relé, supónganse, llega a este tiempo, ¿sí? Que él está programado para esperar, él se la tiene que bancar y esperar hasta ese momento, lo que va a pasar es que se va a cerrar un contacto, que sería este, digamos, en este esquema. De alguna forma se va a cerrar este contacto, que estoy acá con la manito señalándolo, que lo que hace, en definitiva, es energizar, ¿sí? Bueno, esto no, está dibujado medio simbólicamente, ¿no? Acá hay una fuente, ¿no? Hay una fuente de tensión que lo que hace es energizar esta bobina. En definitiva, se cierra el circuito que energiza esta bobina. ¿Sí? Que en definitiva, ¿esto qué es? Esto es un electroimán. La bobina de disparo es un electroimán que cuando se cierra ese contacto, se energiza y hay un movimiento de algo, ¿sí? Porque el electroimán lo que genera es el movimiento de algo, que en definitiva lo que hace es disparar un resorte que está precargado, que cargó este motorcito M que está acá, y en definitiva ese resorte que sabemos que está precargado porque los interruptores son así, tienen un resorte precargado. ¿Ah? Esto es lo que hace la bobina esta, genera un movimiento y se libera el resorte y esto abre. ¿Ah? Pero fíjense que si uno se pone fino y analizara como si fuera en cámara muy lenta, vería que hay todo un tiempo, ¿sí? Hay todo un tiempo, digamos, que transcurriría acá, en el cual lo que está pasando es que hubo es decir, la corriente, podríamos incluso hasta hablarlo así, la corriente que pasa por la bobina de disparo aumentó, después se liberó, hubo un movimiento, se desgatilló el resorte de las cuchillas de potencia, digamos, del interruptor, hasta que en algún momento acá, digamos, lo que ocurre es que se separan físicamente los contactos. ¿Ah? Se separan físicamente los contactos. ¿Bien? Pero eso no es el final de la historia, porque nosotros sabemos que la separación de los contactos no es el final, porque lo que hay adentro ahora sí de la cámara de extinción de arco es, bueno, justamente un arco eléctrico. Es decir, hay todo un resto de tiempo, ¿sí? En el cual lo que tenemos es el arco. ¿Sí? Es decir, acá tenemos el arco y lo que tenemos acá es energización de la bobina más el movimiento de las cuchillas. ¿Ah? Porque antes que se separen físicamente hay un movimiento en el cual siguen en contacto metal con metal. ¿Ah? ¿Sí? Es decir, toda esa suma de cosas sería este tiempo en rojo. Después en azul sería el tiempo que tarda el arco en extinguirse adentro de la cámara de extinción del interruptor. ¿Tá? Entonces, de alguna manera, yo ya sé que tengo un tiempo y tengo que, digamos, idealmente la curva esta que está punteada tendría que estar por encima de este punto. ¿Sí? Como mínimo tiene que estar por encima de ese punto. ¿Tá? Bueno, a eso súmenle otra cosa, que sería el error de la medida del relé. Esto es que, digamos, como hay errores en la medida, ¿sí? y errores del propio relé,
estas curvas tal vez no pasen en la realidad donde uno realmente piensa que pasan. Tanto la curva esta, ¿sí?, como la curva que está aguas arriba, el elemento de protección aguas arriba. ¿Tá? Entonces, incluso yo considerando estos tiempos, aunque yo los conociera bien, yo tengo que tomar aún más un factor de seguridad. El tiempo en rojo, digamos, eso está dado por los ensayos de rutina de un fabricante de interruptores. ¿Tá? O sea, los ensayos que hace el fabricante de un interruptor miden esos tiempos, se pueden medir. ¿Sí? Hay determinados equipos que lo que hacen es eso, medir el momento en el cual se energiza, sube la corriente de la bobina de disparo, hasta el momento que se separan físicamente los contactos. Y el tiempo de arco, bueno, el tiempo de arco es una cosa que es más o menos conocido cuánto puede llegar a ser. ¿Sí? De algo así como 15, 20 microsegundos, o sea, dependiendo si es en vacío, si es en SF6, si el SF6 está caliente, si está frío, yo qué sé. Es decir, es más o menos conocido eso. Es decir, uno podría empezar a construir este esquema de tiempo. Ahora, de cualquier manera, uno tiene errores de los propios relés y del sistema de medida. ¿Tá? O sea, en definitiva, el tiempo, el margen de tiempo que yo tomo acá, es algo que en definitiva termina siendo empírico. ¿Sí? O sea, la gente de protecciones suele tomar un cierto tiempo y trabaja con ese tiempo y trabaja en todos lados igual. Hace la coordinación cronométrica con, por ejemplo, 250 milisegundos. O con 200 milisegundos. ¿Sí? Yo no me acuerdo si UTE distribución, no usa creo 200 milisegundos, una cosa así. En realidad, si uno se pone fino, ese tipo de cosas depende también del tipo de interruptor, porque un interruptor más nuevo, ¿sí?, más moderno, tal vez sea más rápido, actúe más rápido, entonces todo el tiempo está en rojo, tal vez sea menor. ¿Sí? ¿Acaso el tiempo que está en azul, el tiempo de arco, no se pueda bajar? Porque eso ya es un tema que depende de la naturaleza física del fenómeno del arco eléctrico. Pero el tiempo está en rojo, que son movimientos, cosas que se mueven, yo qué sé, la bobina de disparo, de repente eso en un diseño se puede optimizar y seguramente un interruptor más moderno actúe más rápido. Ahora, también es cierto otra cosa, que un interruptor viejo, que hace mucho tiempo que está en la red, no responde a la misma velocidad que cuando era nuevo. Se podrán imaginar que tienden a enlentecerse. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque los mecanismos no están bien engrasados, yo qué sé, ese tipo de cosas, que hacen que de repente respondan más lentamente. Es más, hay interruptores que si no se le hace mantenimiento, directamente no responden. Es decir, digamos, en el circuito ese, la bobina de disparo libera el resorte, pero el resorte no se libera, queda pegado, digamos. ¿Tá? Es decir, como que hay que tomar en cuenta muchas de esas cosas, y eso explica por qué muchas veces se toman márgenes de tiempo muy conservadores en algunos casos. Por eso ahí, en la presentación van a ver que hay una idea de tiempo, se habla de 130 milisegundos, 200 milisegundos, depende de un caso o del otro, si es más nuevo, si el equipo, si es más viejo. Ahora, a los efectos de resolver un problema, eso siempre va a ser parte de la letra de un problema, ¿no? ¿Tá? Porque ya les digo, es algo muy empírico. ¿Tá? Lo que sí tienen que tomar en cuenta es lo siguiente. Cuando esto regla práctica, digamos. Como estas gráficas son logarítmicas, ¿se escucha? Sí, sí. Digamos que prácticamente siempre es suficiente con que esa consigna de tiempo, digamos, imaginemos que yo ese margen de tiempo
alguien me dice que tiene que ser de, yo qué sé, 300 milisegundos. ¿Ah? 300 milisegundos. ¿Por qué? Porque es la consigna, porque es lo que se usa normalmente, porque se hace así y no hay problema, etc. ¿Tá? Entonces, como es una gráfica logarítmica y estas son curvas de tipo inverso, ¿sí? Alcanza con que para la máxima corriente, imaginemos que esta sea la máxima corriente de cortocircuito que puedo tener en la salida. Entonces yo estoy coordinando esta protección con esta otra protección. Entonces, alcanza con que, digamos, el máximo valor de corriente de cortocircuito, que, digamos, va a ser seguramente inmediatamente la salida ahí, ¿no? Si ya para esa corriente máxima se cumple que hay al menos 300 milisegundos, como esta gráfica es logarítmica, en realidad para tiempos menos, para corrientes más chicas, esa diferencia se amplía más aún, mucho más. Y eso lo pueden ver en esta gráfica. Es decir, digamos, si acá, por ejemplo, cuando empieza el umbral de este tiempo definido, ¿no? Este tiempo es de, yo qué sé, acá estamos hablando de 1 segundo y un poco más, 1 segundo y 1.1, sí, algo por el estilo, ¿sí? Si yo miro para corrientes más chicas, ¿sí? Los tiempos son muchísimo más. Por ejemplo, por acá ya tenemos un orden de magnitud más de tiempo. Si antes teníamos algo así como 1 segundo, acá ya tenemos como 10 segundos, etc. Eso porque son gráficas logarítmicas. Entonces, como regla, si uno, digamos, para la máxima corriente, ya a propósito hace pasar esta curva por acá, para que haya 300 milisegundos de separación entre las curvas, para corrientes más chicas, esa diferencia se amplía aún más, así que se sigue manteniendo la consigna de que sea mayor a 300 milisegundos. Y bueno, justamente lo que les decía, eso explica cosas como esta. Este escalón seguramente se hizo así, porque si no se hacía y esto se continuaba directamente hasta acá abajo, la diferencia esta de tiempo seguramente era un valor muy bajo, porque estamos hablando de algo así como 10 milisegundos, y 10 milisegundos es una diferencia muy chiquita entre las curvas, como para que de verdad funcione la selectividad. ¿Sí? O sea, si lo separamos tan poquito una curva de la otra, lo más probable es que para esos órdenes de corriente actúen los dos interruptores. ¿Sí? Actúa el interruptor de la salida, pero seguramente también va a actuar la protección del interruptor de toda la barra. ¿No? Con lo cual, bueno, ahí el corte de luz es mucho más grande. No voy a decir que esas cosas no pasan, miren que ocurre. ¿No? De igual manera, podemos razonar, ¿sí? Si bien el fenómeno es algo diferente, con, por ejemplo, la curva de fusión de los fusibles. Porque si bien yo tengo acá un cierto tiempo, ¿sí? Que tendría que averiguar, a veces los fabricantes me lo dan en forma de curva, a veces no, ¿sí? Que yo tengo un cierto tiempo hasta el apagado del arco en el fusible, ¿no? Este ya sería el fusible. Yo tendría que tener este tiempo, digamos, ¿sí? Ahora, el fusible tiene otros bemoles, porque ¿se acuerdan del tema de la estabilidad de la curva que habíamos comentado? En la práctica esta curva así, está muy linda dibujarla, pero ¿será así todo el tiempo? O sea, si los fusibles les entra agua, se oxida, experimentan corrientes que no lo hicieron quemar, pero lo envejecen. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto
un ejemplo donde yo tenía corrientes por fusibles que no se queman, pero le pasa una corriente de cortocircuito, ¿tá? Que no lo llega a quemar, pero lo envejece. Entonces después la curva seguirá siendo la misma. Entonces, también debería de alguna manera considerar ese efecto del envejecimiento que tal vez me lo haga más rápido o tal vez más lento. En principio yo no lo sé. Y tengo además otra cosa que es la propia dispersión de la fabricación. Porque esta curva está muy linda, pero en realidad tal vez sea un promedio estadístico, con alguna campana de Gauss por ahí, de por dónde va la curva, pero no todas las curvas van a dar lo mismo. Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, cómo se fabricaban hilos fusibles. ¿Se acuerdan los hilos fusibles? Y lo que yo veía era el elemento fusible, que era un alambrecito, digamos que se unía al resto del conductor a través de una máquina que lo que hacía era golpear, y el contacto era por compresión, un golpe. ¿Sí? Un golpe. Un balancín que golpeaba. ¡Pac, pac, pac! Ahora, el golpe lo daba la máquina, pero había una persona, un ser humano, que ponía los conductores juntos para que golpeara la máquina. Y nunca pegaba exactamente en el mismo lugar. Nunca. O sea, yo lo miraba y decía, pero caramba, esto debe tener una dispersión importante, porque nunca pegaba exactamente en el mismo lugar. ¿Ah? Entonces, estas cosas tienen una dispersión que de alguna manera justifica el hecho que yo debería también tener un margen de seguridad más allá de la parte superior de la curva esta de, digamos, de apagado del arco adentro del fusible. ¿Sí? Este tiempo, digamos, es un tiempo que es margen de seguridad para tomar en cuenta todo eso que acabo de decir. ¿Sí? Si hubiera una coordinación entre un fusible y otro, imaginemos que hubiera, yo que sé, una derivación que tuviera un fusible y acá hubiera un tercer fusible, digamos, un segundo fusible, un escalón que estuviera por acá, ¿sí? Un fusible aún más chico, que tuviera que coordinar con el otro, ¿tá? ¿Sí? De alguna manera, entre uno y otro también tendría que considerar un cierto factor de seguridad, de separación entre ellos, porque si no va a pasar que se quemen los dos. ¿Tá? Entonces, en definitiva, siempre estas consignas de tiempos es algo empírico, que se toma y, ya les digo, cada maestrito con su librito, digo, hay distribuidoras que usan de los más diversos valores para considerar esta separación en el tiempo. ¿Tá? Ahora, ya les digo, me interesa que ustedes sepan, más allá de los valores usuales que se pueden llegar a tomar, qué comprenden esos tiempos y qué hay metido adentro de esos tiempos. ¿Tá? ¿Se entiende? Bien. Bueno. Eso sería en cuanto a lo que sería la coordinación amperimétrica. ¿Tá? Ahora bien, vamos a hablar un poco ahora sobre el final. Después, la próxima vez que tengamos clase, vamos a hacer un repaso. Una idea, por lo menos una idea, de qué es lo que quiere decir coordinación amperimétrica. ¿Tá? Hay dos maneras de verlo, la coordinación amperimétrica. ¿Tá?
En definitiva, la coordinación aperimétrica es considerar el efecto, ¿sí?, sobre los valores de las corrientes de cortocircuito que yo obtengo por el hecho de que hay impedancias, ¿sí?, que me están atenuando los valores de cortocircuito. ¿Tá? Entonces, imaginemos algo como esto. ¿Tá? Yo tengo la salida, ¿tá?, y yo tengo por acá una derivación de esa salida a una cierta distancia. ¿Tá? Y tengo ahí una carga. Tengo una cierta distancia acá. ¿Cómo influye esa distancia? Es decir, ¿cómo considero esa distancia? Bueno, parece obvio que el valor de cortocircuito calculado acá, ¿sí?, va a ser un valor mayor que el valor calculado acá, en este punto. ¿Tá? Convengamos que, digamos, calcular el cortocircuito acá y calcularlo acá es lo mismo, ¿no? Es decir, porque que esté de un lado o del otro del fusible, la cuenta es la misma porque lo que aporta el fusible es nada, digamos. Así que calcularlo acá y acá es lo mismo. ¿Tá? Es decir, la diferencia está en la impedancia de la propia línea, digamos, ¿sí? Que lo que hace es que acá de repente, yo qué sé, voy a inventar, pero me da el cortocircuito trifásico, me da 8 kA y acá me da, yo qué sé, 3 kA. ¿Tá? Acá me da 8, acá me da 3. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo quiero coordinar estas protecciones. ¿Tá? Ahora, hay un margen de corrientes, ¿sí?, digamos, entre los 3 kA y los 8 kA, ¿sí?, en los cuales yo lo que puedo afirmar, digamos, es que si yo tengo una corriente comprendida entre los 3 y los 8 kA, ¿sí?, es decir, si la corriente que está midiendo el relé, por ejemplo, de este interruptor, está comprendida entre 3 y 8 kA, ¿sí?, es seguro que ese cortocircuito está en este tramo de la red. ¿Tá? No puede estar, digamos, de acá en adelante, y digamos que no puede estar aguas abajo de este fusible. ¿Tá? Simplemente porque si yo hago fe en la impedancia que yo tengo como valor ohm por kilómetro, supongamos que es muy confiable ese valor, ¿sí?, si yo hago fe en mis cuentas, cualquier valor entre 3 y 8 kA es un cortocircuito trifásico, por ejemplo, estamos hablando de corto trifásico, que seguramente se está dando acá, en alguna parte, no sé cuál, pero en alguna parte de este tramo. ¿Tá? Ahora bien, como yo quiero coordinar esas protecciones, voy a decir de que cuando haga la gráfica de las curvas, ¿sí?, ¿sí?, y, por ejemplo, quiera meter un instantáneo para este interruptor, ¿sí?, este umbral de actuación, si yo lo meto, digamos, en algo parecido a 3 kA, ¿no? Obviamente acá hay un factor de seguridad, porque como ahí, digo, las impedancias no son perfectas y el valor que tengo no es tan confiable como yo creería, no voy a poner exactamente el umbral en 3 kA, tal vez lo ponga un poquito más de 3 kA. Imaginemos que todo es perfecto. ¿Tá? Si yo pongo el umbral de instantáneo en 3 kA para esta protección, ¿tá?, fíjense que puedo meter el instantáneo, ¿por qué? Porque en realidad, para corrientes de 3 kA hacia arriba, seguramente el cortocircuito es acá. ¿Tá? Entonces, esta protección puede actuar lo más rápido posible, porque no hay nadie con quien coordinar, es decir, no hay ninguna otra protección con la cual coordinar cronométricamente, porque la falla es en una zona de la red donde
no hay ninguna protección con la cual coordinar. ¿Tá? Bueno, esta idea es la idea de la protección amperimétrica. ¿Tá? Entonces, uno de repente puede ver que la curva es así, y uno dice, bueno, pero tengo la curva del fusible que es así, y de repente es así. ¿Tá? Tiene esta forma. Entonces digo, pero caramba, acá las curvas se cortan, entonces está mal, porque acá va a actuar primero el fusible y no la protección. No, pero no es cierto eso. Porque a partir de este umbral, ¿tá? La curva del fusible ya no tiene sentido. No aplica. No aplica porque no va a haber en este punto, o mejor dicho, para ser más preciso, en este punto, no va a haber corrientes de más de 3 kA. ¿Por qué? Porque estoy haciendo fe en las cuentas que estoy haciendo, ¿no? Obviamente. Pero acá, si es cierta las cuentas que voy a hacer, más de 3 kA no va a haber nunca. ¿Tá? Entonces, la curva del fusible no tiene aplicación más allá de 3 kA. Acá no tiene sentido, ¿tá? Porque nunca se van a dar. Por lo tanto, la protección que acá sí está coordinando, de 3 kA para abajo, tengo una coordinación cronométrica, de acá para acá, ¿sí? Ya meto el instantáneo porque no tiene por qué coordinar, porque no hay nada con qué coordinar cronométricamente. ¿Tá? Entonces meto un instantáneo porque es lo mejor, porque siempre que puedo yo tengo que actuar lo antes posible. ¿Tá? ¿Se entiende? Eso explica cosas como esta que se ven acá, ¿no? Digo, acá tengo dos curvas que en un cierto momento tienen el mismo valor. ¿Tá? Seguramente lo que está pasando es que en realidad, a partir de un cierto valor de corriente, ya no tiene sentido. Digamos, la curva, una de las curvas, la curva esta negra, ya no tiene sentido. ¿Ah? Lo mismo pasa, ¿sí? Insisto, todo esto, mire que lo vamos a ver de vuelta en un ejercicio, lo vamos a repasar. Pero digo, lo mismo pasa cuando tengo corrientes con otra impedancia típica que es el propio transformador. Yo tengo un cortocircuito acá, ¿sí? Este cortocircuito acá, ¿sí? Y yo tengo, bueno, tengo un interruptor acá, no me da el pizarrón para dibujarlo. Está en otro nivel de tensión, ¿verdad? Pero este interruptor, ¿sí? Imaginemos que fuera el respaldo. Imaginemos que esto no es un interruptor, es un seccionador bajo carga, ¿sí? Entonces el respaldo de cualquier salida sería este interruptor que está acá. ¿Tá? Entonces, si yo calculo el cortocircuito acá y me da un cierto valor, la corriente, en el momento que hay un corto acá, la puedo calcular y me da no sé qué. ¿Tá? Bueno, ese valor, este valor va a ser bastante diferente a que si el corto es acá. ¿Tá? Va a ser bastante distinto. ¿Por qué? Por esta impedancia. ¿Tá? Nosotros ya hicimos un ejemplo de esto, que fue en el caso, no se acuerdan de la estación, ¿cómo era? La estación 32 era el ejemplo que vimos del cortocircuito real, que generó la falla de la celda y qué sé yo. No sé si se acuerdan, lo vimos en la otra clase. ¿Se ve ahí la planilla Excel? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, Daniel, se escucha. Sí, sí, se ve. Estoy repasando algo que ya vimos porque es justamente de lo que estamos hablando acá. ¿Tá? Yo tenía, básicamente era este mismo caso, yo tenía acá un cortocircuito que lo habíamos calculado y daba algo así como, lo tengo acá abierto, no lo voy a compartir, pero créanme, porque lo tengo acá abierto, el cálculo ahí nos daba 6 kA, en vez de 8 era 6. 6 kA. ¿Ah? Y en esta gráfica de Excel, que sí, la están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan que habíamos visto que estos valores que había medido el relé,
que era 1.2 kA, reflejaba muy bien las cuentas. Habíamos hecho las cuentas y habíamos visto que efectivamente, cuando acá era la corriente de 6 kA, acá la corriente es 1.2 kA. Pero esta corriente es la corriente que está pasando por el primario cuando el corto es en el secundario. Y por eso da 1.2 kA. Cuando el corto es acá, cuando el corto es en el primario, da mucho más que eso. No da 1.2 kA. Da algo así como 10 veces más. Por algo los interruptores del lado de 30 son... Usted los compra para 25 kA. Da mucho más el cortocircuito cuando lo planteo acá. Es más, digo, podríamos hasta hacer el cálculo con los mismos números. No me dio el tiempo para calcularlo ahora, pero seguramente es mucho más que esto. Tal vez sea, no sé, 10 kA, 12 kA. Entonces, fíjense de que si yo tengo un cortocircuito acá, perdón, si yo mido, si el relé está midiendo corrientes de cortocircuito del orden de 10 kA, nunca va a ser un cortocircuito de aguas abajo del transformador. Esa es la historia. Si el relé mide corrientes de cortocircuito tan grandes como 10 kA, es seguro que ese cortocircuito no es del lado del primario, sino que es en alguna parte del secundario para abajo, porque son valores muy bajos. ¿Por qué? Porque está metida en el medio de la impedancia del propio transformador, que te lo hace bajar el corto, en la medida de la corriente que circula por ahí. Entonces, seguramente en un relé que actúe sobre este interruptor, ¿sí? Cuando yo mida corrientes tan altas como 10 kA, yo voy a querer meter un instantáneo ahí. ¿Por qué? Porque no hay nadie con quien coordinar. Si da un valor tan alto como eso, seguramente el corto está en este tramo. Entonces no hay nadie con quien coordinar, es acá. Asumo que es ahí, punto. Entonces, la única protección que tiene sentido que actúe ahí es esta. Bueno, se está cortando. Les comento muy brevemente, no sé si me va el tiempo, pero la semana que viene tenemos la clase de consulta y el parcial. No sé si llegaron a leer. Sí. Estaba así que el martes que viene tenemos clase de consulta. Perfecto. Así que, digo, vayan pensando consultas. Impecable. ¿Sí? Bueno, los saludo ahora antes que se corte. Dale, gracias, Daniel. Nos vemos. Saludos a todos. Nos vemos, gracias. Gracias, chao. Chao, saludos. Nos vemos. Chau, chau.